Buen día a todos los que nos ven en YouTube. Mi nombre es Josué Manuel Pérez Mazariegos, estudiante de la maestría en didáctica de la matemática. Y en este momento, en este video, les presentaré cómo crear un material de apoyo para personas con discapacidad física, en este caso no videntes o ciegos, el cual consiste en un tablero para operaciones básicas. Para ello, entonces, es necesario solo recapitular la información acerca de la numeración y alfabeto braille. De hecho, la relación va a ser por medio de cartones de huevo cortados en 6 posiciones, porque el alfabeto braille se basa en un cajetín cuadriculado, igual que el que tengo cortado acá, como pueden ver aquí en la hoja, donde ese cajetín tiene 6 posiciones y según el relieve que tenga cada posición, así es cada letra. Igual con los números, la única diferencia es que para los números se les debe de anteceder con el símbolo numeral. Eso quiere decir que el alfabeto braille se basa en un cajetín o un rectángulo vertical de 6 posiciones. Y el material que vamos a utilizar en este caso va a ser cartones de huevos, como el que está acá. Entonces estas 6 posiciones se van a representar por las 6 posiciones del cartón de huevos. De esa cuenta, entonces los números se van a representar de esta manera. Como lo dijimos, cada número se le debe de anteponer el símbolo numeral, porque los números del 1 al 9 y luego el 0 tienen la misma posición en el cajetín que las letras A a la J, pero para que una persona vidente lo identifique debe de anteponerse el símbolo de numeral. También están, aparte del símbolo numeral, los símbolos de suma, resta, multiplicación, división, igual y coma, que van a ser muy utilizados en este momento cuando realicemos el tablero para operaciones básicas en braille. A continuación entonces les daré a conocer los materiales para utilizar. Para fabricar nuestro tablero de operaciones básicas con braille necesitaremos pues un tablero, en este caso puede ser playboard o panel, con una medida aproximada de unos 60 centímetros de ancho por unos 40 de altura. En este caso está pintado de color azul, pero puede ser inclusive sin pintar porque son solo por cuestiones de decoración. Entonces un tablero, pistola de silicón y silicón, pelotas plásticas para el relieve de las posiciones braille, velcro, les voy a explicar para qué es el velcro, para poder colocar los cajetines. En este caso le voy a agregar pintura acrílica, que es opcional porque es solo por cuestiones de decoración, como les había dicho. Tijeras, una cuchilla y un recipiente para la pintura. Y no pueden faltar los cartones de huevos. Pueden ser 4 o 5 cartones de huevos y no importa el color, porque al final lo más utilizable es el relieve. Entonces esos son los materiales básicos que hay que tener para poder elaborar nuestro tablero de operaciones básicas en braille. El siguiente paso va a ser la explicación de cómo cortar y utilizar cada uno de estos elementos. Para el cortado de cajetín, como les había mencionado con el cartón de huevos, entonces vamos a utilizar 6 posiciones. Puedo utilizar un marcador solo para hacer la guía de las 6 posiciones del cajetín. La tijera en este caso me es poco utilizable debido a los cambios que hay en el relieve directamente del cartón de huevo, entonces utilizamos la cuchilla. Entonces con la cuchilla voy a hacer un corte con mucho cuidado del cajetín de 6 posiciones. Entonces empiezo de la parte inferior, como pueden ver acá, siempre con mucho cuidado, a manera de que realmente el cartón quede en el corte de las 6 posiciones del cajetín que quiero realizar. Llego hasta acá, luego empiezo en la parte inferior. Entonces acá el corte lo debo de hacer siempre en el centro de la marca que he hecho, para que pueda obtener mi cajetín. Siempre con mucho cuidado. Entonces, esa cuenta, miren, obtengo mi cajetín de 6 posiciones. Aquí puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cajetines. Perdón, son 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cajetines. Entonces, este nos va a servir. ¿Cuántos vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar 9 cajetines. Podemos cortar más por marcaje que vamos a trabajar, pero como podemos ver acá en la explicación por ese momento, agregué esta imagen, porque al final lo que vamos a hacer es desarrollar en relieve para una persona no vidente
con lenguaje braille este tipo de operaciones que ya están aquí ejemplificadas, pero lo vamos a hacer utilizando cada cajetín. Entonces cada bloque rectangular significa un cajetín, por eso hay que cortar en este caso 2, 4, 6, 8 y 9 cajetines. Podemos tener 2 de más para marcaje. Con una docena que cortamos estaría lo aceptable. Entonces a continuación yo les demostraré en este caso con un poco de color solo para diferenciar, pero es por cuestión puramente de aspecto. Luego de tener cortado nuestros cajetines, como pueden ver acá tengo cortado la mayoría, entonces por cuestión de decoración únicamente para el docente que va a utilizar el material, no para el estudiante no vidente, sino que por cuestión de decoración para el docente, entonces se van a pintar en este caso con pintura acrílica. En este caso entonces lo voy a hacer de esta forma, vierto una cantidad por acá y luego utilizo una esponja, brocha no porque es más sencillo hacerlo de esta manera. Humedezco entonces y empiezo a pintarlo a manera que quede cubierto todos los espacios. Entonces repito, esto es por cuestión de decoración puramente, no me da ningún tipo de cambio del material más que únicamente la forma decorativa como material didáctico para el docente. Para nuestro estudiante que es no vidente, definitivamente esto no tiene ningún tipo de significado en color, es puramente decorativo. Entonces se ve tal vez el color un tanto disparejo, pero al momento de secar toma directamente el tono parejo. Entonces, en este caso lo estoy haciendo por transición por medio de una esponja y de absorción sería. De esta misma forma deben de hacerse los 9 cartones básicos o cajetines básicos para después pasar a la construcción del tablero. En este caso lo estoy haciendo de una manera bastante rápida, pero puede observarse que el tono de color va dando su forma. Y luego hay que esperar que seque, definitivamente, ¿verdad? Entonces yo utilicé 2 tonos fluorescentes, un amarillo y un verde, para hacer una diferenciación, vuelvo a decirlo, únicamente como cuestión decorativa. Entonces este mismo procedimiento hay que trabajar con los 9 cajetines principales y después pasamos a la construcción del tablero, el siguiente paso. Luego de haber pintado todos los cajetines de cartones de huevo, los 9, como pueden ver acá, entonces procedemos, aquí están todos pintados, procedemos a hacer la base de nuestro tablero. ¿Qué vamos a hacer? Como les dije que cortáramos 11, 2 de ellos los vamos a perforar en manera opuesta. ¿Y para qué? Para colocarlo acá y marcar con este marcador únicamente las posiciones. ¿Pero por qué? Porque entonces le vamos a colocar velcro a la parte inferior a cada uno para que las posiciones puedan ser montables y desmontables. ¿Por qué? Porque cada cantidad necesita de mayor o menor cantidad de cajetines. Entonces para poderlos hacer movibles en el tablero le vamos a colocar el velcro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces luego de haber marcado, vamos a cortar las tiras de velcro de aproximadamente 1 centímetro como tengo acá, tanto de cada posición, y entonces vamos a ir tomando una a una. Acá voy a marcar 6 posiciones en la parte superior y 3 en la inferior para que sean las 9. O sea que marco acá, coloco esto otro a la par, marco también aquí, y luego vengo y marco otro por acá con los puntos, marco otro hacia acá, a manera que al final me queden exactamente las 6 posiciones acá para hacer las operaciones. Ya que tenga esto, entonces con el silicón ya preparado, vengo y coloco entonces una parte del velcro en los puntos que he marcado, como lo pueden ver acá, aquí, para que se quede fijo, una posición similar en la otra, acá, y luego tomo mi cartón pintado o mi cajetín pintado y veo también que las posiciones que deben de coincidir son estas dos. Entonces vengo y le agrego el sentido opuesto del velcro acá con el silicón y le agrego la parte opuesta del velcro aquí y de igual forma en la otra posición. Vuelvo a repetirlo, eso es para que los cajetines puedan ser montables y desmontables y no queden fijos, eso con la ayuda del velcro. Entonces se dan cuenta que con el silicón hacemos la coincidencia de las posiciones del velcro como está acá. Entonces vamos a dar unos minutos y
Lo mismo se va a hacer para todas las posiciones, 6 acá y 3 acá, y se le va a tener que colocar a todos los cajetines. Ya completo lo presentaremos en el siguiente paso. Después de haber colocado todos los cajetines con su velcro, como pueden ver el tablero tiene 6 posiciones y también todos los cajetines, observen, tienen ya pegado su velcro. Entonces, ¿a qué procedemos? Al montaje de cada cajetín. Entonces observen cuál es la ventaja de hacerlo acá. Ya solo los unimos, en este caso, con el velcro, y ya me queda con una posición fija, pero que a la vez puede ser desmontable. Eso, como lo expliqué al principio, debido a que las operaciones cambian de posición de cajetín, o de cantidad de cajetín mejor dicho, según sea el número que se opere. Entonces observen, armo mi tablero de operaciones básicas. ¿Y qué es lo más importante? Que puedo variar la cantidad de los cajetines. ¿Cómo? Haciéndolo montable o desmontable. Por eso utilicé el velcro. Entonces, si mi operación es corta, puedo reducir, o si es mayor, puedo ampliarlo. Esa es la idea de hacerlo de esta forma. Entonces, el siguiente paso es la explicación exactamente de las operaciones que están acá. En la recta final de la elaboración de nuestro tablero de operaciones básicas, ya hablamos que nos queda entonces sujeto el tablero de esta forma, gracias al velcro colocado. Pero ahora viene la función de las pelotas. Solo antes vamos a hacer mención de que el cajetín braille para escritura y numeración tiene posiciones, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como se puede observar en esta figura. Eso es muy importante manejarlo o hacerse saber al niño o niña o persona que tenga capacidad para manejar las operaciones. Vamos a hacer como ejemplo esta operación 8 más 5. Habíamos dicho de que para asignar una cantidad se le antecede el signo numeral, que es como una de la invertida. Entonces el signo numeral de 8 más 5, luego el número 5, que podemos ver que es la posición 1, y la posición 5 tenemos entonces el 8. Luego el signo más, podemos ver que es la posición 2, 3 y 5. Entonces viene acá 2, 3 y 5, el símbolo más, y continuamos con el número 5. De nuevo se debe de hacer la posición del numeral o el símbolo numeral, que es como una línea invertida, con las posiciones básicamente 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos 8 más, ahora nos falta colocar el 5. El 5 es la posición 1 y la posición 5. Y acá, entonces tenemos 8 más 5. Y para la respuesta igual tenemos el signo igual, que es básicamente la posición 2, 3, 5 y 6. Entonces 2, 3, 5 y 6. Tenemos entonces la lectura de 8 más 5 igual. Entonces la respuesta nos va a dar en este caso 13. En la respuesta, que ya se utiliza unidades y decenas, únicamente es necesario colocar un símbolo de numeral y luego el número 13, que ya dijimos que es la primera posición para el 1, y para el 3 es la posición 1 y 4. Entonces en este caso tenemos el ejemplo de 8 más 5, 8 más 5 igual numeral 13. Tenemos nuestro primer ejemplo. Luego vamos a hacer el otro ejemplo. 3. Entonces, de nuevo, mostrando el ejemplo de la suma de 8 más 5, nos queda igual a 13. Vamos a pasar al ejemplo de la resta. Para ello, pues entonces, volvemos a dejar vacíos los cajetines para trabajar la resta. De igual forma, se puede trabajar con multiplicación y división. Y como les había comentado, que todo va a depender de qué tan extensa o larga es la operación, así va a ser la cantidad de cajetines que podemos ya sea colocar o quitar. Entonces el ejemplo de la resta, que sería 11 menos 4, entonces como lo dijimos al principio, empezamos con la línea invertida o signo numeral, y luego trabajamos con el número 11, que son dos posiciones 1 y 1. Tenemos el número 11 menos, para el símbolo menos, sería básicamente la posición 3 y 6, que sería nuestro cajetín, 3 y 6. Entonces tenemos numeral 11 menos, ahora viene el número 4, pero igual hay que hacer el símbolo numeral, que viene a ser acá, la L invertida, que utiliza la posición 3, 4, 5 y 6, y ahora el número 4, que como lo podemos ver acá, sería la posición 1, 4 y 5, 1, 4 y 5. Entonces tenemos la resta de 11 menos 4
y entonces me da igual a 7. Como aquí no me da espacio para el igual, voy a colocar el símbolo igual acá. Entonces el símbolo igual, como hemos dicho, es la posición 2, 3, 5, 6. Entonces 2, 3, 5, 6. Entonces tengo la resta de 11 menos 4 me da igual a 7. Entonces para el número 7, de nuevo el símbolo numeral acá. Y el número 7, que viene a ser básicamente la posición 1, 2, 4 y 5. 1, 2, 4 y 5. Entonces con eso tengo el segundo y último ejemplo de la resta. Y en otro video vamos a estarles presentando la multiplicación y la división. Pero aquí sería básicamente el ejemplo de resta, nuestro segundo ejemplo para el tablero de operaciones básicas Braille. Entonces espero de que este material sea realmente de apoyo en nuestro salón de clase para cada una de las actividades que podamos realizar en los momentos que tengamos estudiantes no videntes o con discapacidad visual. Es una de las formas en que el tacto puede hacer relevancia al trabajar con este tipo de material. Muchas gracias, mi nombre es Josué Manuel Pérez Mazariegos y será hasta una próxima.